Hola, ¿cómo están? Esta es la clase número 17 del módulo 3. Es la última clase que vamos a dejar grabadita, asincrónica. En la clase de hoy vamos a retomar un poquito lo de la clase anterior, que fue sincrónica, que estuvimos hablando, compartiendo. Vamos a retomar un poquito de eso y vamos a hablar sobre economía popular, un poquitito de hoy, y fuerza laboral también. Sí, Para esto, discúlpame. sí, buenas tardes a todos, a todas, a todes, ¿cómo están? Sí, como dijo Nati, esta es la última clase del módulo, la cuarta, la número 17 en total, y la última clase básicamente de este año de cursada, en este maravilloso curso de promotores de salud. Así que nada, felicitaciones, arrancar así me parece que está bueno, felicitaciones a todos y a todas las que continuaron y las que llegaron hasta acá, clase número 17, así que nada, felices de poder acompañarles en este proceso. Eh, Nada, si te parece, Nati, tenemos algunas cositas para contarles, pero lo vamos a hacer al final de la clase. Si te parece, Nati, compartimos el PPT y ya arrancamos. Perfecto. Bueno, como les decía, la clase de hoy vamos a ver un poquito de economía popular, el contexto actual laboral en nuestro sector que nos compete, en el sector de salud, clase número 17 del módulo 3. Y para retomar un poquito y recordar lo que estuvimos hablando en la clase anterior, si recuerdan, estuvimos transitando por los tipos de trabajo que existen en nuestro país, que son el trabajo formal, el trabajo informal y el trabajo no registrado. Si recuerdan, el trabajo formal es en el cual tenemos un contrato, en donde tenemos derechos, podemos hacer uso de esos derechos, tenemos obra social, vacaciones, aguinaldo, trabajamos para alguien. Después tenemos el trabajo informal. En el trabajo informal no estamos registrados, no tenemos obra social, no tenemos vacaciones y por otro lado, como abriéndose del no registrado, tenemos del informal tenemos el no registrado, ¿sí? Que hablamos esto de empezar a sacar un poquito el término de trabajo en negro, a empezar a decirlo con nuestras palabras, no registrado. Eh, Sí, y en que en el medio también hay medio un limbo muchas veces entre el trabajo informal y informal y formal, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, lo que mencionaba Juan en la clase pasada, eh, de los trabajos, qué sé yo, que tienen, por ejemplo, monotributo, ¿no? Bueno, las personas que tienen monotributo no son registradas, no cuentan con un montón de derechos, o la gente que labura también en Rappi, digo, todo ese tipo de empleos, son trabajos autónomos, donde las personas son monotributistas, regulan su tiempo, su cantidad de horas para trabajar y demás, pero no cuentan con todos los derechos que tiene un trabajo registrado, ¿no? Un trabajo formal, donde tienen una contratación, donde se le respetan aguinaldo, vacaciones y diferentes tipos de licencias. Bueno, este tipo de trabajos que quedan medio ahí en el medio, eh, no lo tienen en cuenta. Claro, no son contemplados por ninguno de estos conceptos que decimos y hay como unos grises siempre en el medio. Y para esto que estamos hablando, trajimos un ejemplo que nos pareció bien explícito, que dice, ¿hay diferencia entre alguien que trabaja terciarizado en McDonald's? Terciarizado es que yo trabajo para McDonald's, limpio, por ejemplo, hago trabajos de limpieza en McDonald's, pero trabajo para otra empresa, o sea, otra empresa me paga el sueldo, no me paga el sueldo McDonald's, eso es terciarizado. Entonces, ¿hay diferencia entre alguien que trabaja terciarizado en McDonald's, alguien que tiene un trabajo no registrado en el restaurante Don Omar, Don Bueno, Ramón, Mara, Don Omar, y una Don persona Ramón. que tiende un puesto de panchos en la plaza? O sea, tenemos el terciarizado por un lado,
¿sí? Trabaja para McDonald's, pero le paga una empresa aparte. Alguien que tiene un trabajo no registrado, o sea que no aparece en ningún lado, no aparece en AFIP, no cobra obra social, nada. Trabaja en el restaurante Don Ramón y una persona que tiene un puesto que atiende un puesto de panchos. Puede tenerlo, ¿no, Pame? Puede ser de él el puestito de panchos. Sí, Ahí va. Pensemos en esas 3 personas con esos 3 tipos de trabajo. ¿Qué nos dice? ¿Hay diferencia entre ellos? Sí y no. ¿Por qué nos dice esto? Los 3 son trabajadores, ¿sí? Claramente los 3 tienen un trabajo. Los 3 son precarizados y los 3 tienen que unirse y luchar por sus derechos, por sus sueldos, por sus horas, por sus vacaciones, por todo. Pero la diferencia es que los 2 primeros, volvemos, el terciarizado en McDonald's y el que trabaja en el restaurante, los 2 tienen patrón. Y por eso tienen sindicatos que deberían protegerlos para que se cumplan las leyes. Y en el caso de ser, de que los dejen sin trabajo, se indemnicen a estas personas. En cambio, la persona, en el trabajador que tiene el puesto de pancho, no tiene patrón, trabaja solo. Entonces, él no puede hacerse juicio a sí mismo si se queda sin vender panchos. O sea, todo queda ahí en el barrio. Después lo que nos dice la bibliografía es, ¿eso quiere decir que no puede luchar? No, la idea es al contrario, redoblar la lucha, exigir, pedir por nuestros derechos, ¿sí? Eh, la idea es eso, organizarnos para poder pedir y luchar por nuestros derechos. Eso es lo importante de esto. sí, la idea ahí es un poco que puedan ver, como bien decía Nati, que podamos analizar la diferencia que existe en estos tipos de trabajadores, ¿no? Como, bueno, una persona que trabaja terciarizada, una persona que tiene un trabajo registrado y una persona que directamente es autónoma y se regula por su cuenta. Los 3 son precarizados, los 3 tienen, como dijo Nati, que luchar por sus derechos. El hecho de que esas personas estén en un trabajo registrado o en un trabajo formal no garantiza, ¿no?, que se estén cumpliendo 100% sus derechos. Es muy probable que esas personas estén ganando menos de lo que deberían ganar, que no se le contemplen las licencias que les corresponden, que no se le tenga en cuenta tal vez el aguinaldo, digo, como hay un montón de cuestiones que sabemos porque fuimos analizando las leyes, fuimos trabajando en las leyes de trabajo, las leyes de contrato, la ley de contrato de trabajo, entonces sabemos que hay un montón de cuestiones que se deben respetar, un montón de derechos que se deben tener en cuenta y es muy probable, no lo dice, digamos, en este relato, no se especifica, pero sabemos que es muy probable que todo eso pueda estar pasando, que no se estén garantizando los derechos de esas personas como trabajadores. Entonces, bueno, sí son trabajadores precarizados y sí es necesario, independientemente del puesto en el que estén, del trabajo en realidad en el que tengan, que luchen por sus derechos o que sigan luchando por garantizar sus derechos como trabajadores. Exactamente. Entonces, con esto que estuvimos hablando, ¿qué tipo de trabajadores somos nosotros? Ahí dejamos un ratito para pensar. La clase pasada se habló un poquito de las becas, de qué contempla la beca, qué no contempla. Bueno, y acá lo que nos dice es, ¿somos informales? Sí. Además, tenemos que distinguir a los trabajadores no registrados que pertenecen a una empresa, ¿sí? Em, Vuelvo a repetir, registrados, ¿sí? No registrados que no figuren en AFIP, que no figuren en alguna obra social, que no figuren en instituciones. ¿Somos precarizados? Sí, pero además no es lo mismo una empresa privada donde el patrón terceriza
flexibiliza o trampea que una unidad económica popular que no puede darle a sus trabajadores plenos derechos laborales porque si no funde. Acá también hay una diferencia. Yo puedo trabajar para una empresa, esto, que terciariza, que flexibiliza, que me paga menos de lo que corresponde, que me paga unas horas en blanco y otras horas no me las pasa, a diferencia de una cooperativa que no me puede garantizar esos derechos laborales como vacaciones pagas, horas extras, no me puede pagar una obra social porque si no funde. Entonces, o nos paga todas esos derechos que merecemos, nos pagan, cobramos todo eso, o nos quedamos sin trabajo. ¿Sí? Entonces, ahí aparece la precariedad. Sí, hago una aclaración, Nati, antes que continúes. Cuando hablamos de somos, como lo venía mencionando Nati, somos a nivel general, no es somos nosotros, nosotras que estamos, eh, que trabajamos o que tenemos una beca en el ministerio, que trabajamos en salud, ¿sí? Cuando decimos somos, hablamos de la fuerza de trabajo en general, como dijo, parafraseando a Marx, digo, somos la mano de obra de todo ese trabajo. Entonces, cuando decimos somos, estamos hablando de eso, de la fuerza de trabajo, ¿sí? No estamos hablando de nosotros particularmente o específicamente de los trabajadores de salud. Somos a nivel general, somos como pensando o analizando el somos en los obreros o de acá de la provincia, ¿no? Como pensarnos desde ese lugar, no específicamente o particularmente como trabajadores de la salud, sino más a nivel general. Nada, quería aclarar eso porque si no queda como que estamos Sí, sí, relacionando solamente, claro, la beca. claro, no. Somos en general, somos las personas, somos la gente que trabaja todos los días, que nos Los levantamos trabajadores, tal cual. todos los trabajadores. Bien, Pame, gracias por aclararlo. Sí, porque si no después queda como que somos nosotros nada más. Claro, claro, no, y por eso lo quería aclarar, porque no es la idea, sino que lo pensemos a nivel general, de somos como somos parte de una masa trabajadora que se levanta todos los días y trata de buscar el peso, digamos, ¿no? Que lo hacemos y sabemos que es de esa manera. Y que frente a esa situación nos encontramos con diferentes trabajos que pueden ser registrados o no registrados, informales o informales, y que en el medio también nos encontramos trabajando, como lo charlábamos la semana pasada, con tal vez, aparte de nuestro trabajo formal, con un microemprendimiento, ¿no? Como haciendo, o teniendo otro laburo, digo, como haciendo otras cosas para poder llegar a fin de mes, ¿no? Que era lo que hablábamos la semana pasada. Sí, Eh, es muy difícil y hoy en día no te garantiza, tener un trabajo formal no te garantiza llegar a fin de mes. Sí o sí necesitamos buscar otro trabajo o en una jornada de medio tiempo o un SADOFE, digo, un trabajo de fin de semana o un microemprendimiento, vender algo. Eh, todo eso hace que nosotros tengamos que trabajar mayor cantidad de tiempo también y que seguramente el sueldo no termine de llegar para cubrir nuestras necesidades básicas. Entonces, si bien tenemos un trabajo registrado, también tenemos otras necesidades que no se están cubriendo. Por eso necesitamos hacer este extra en nuestro cotidiano y salir a trabajar en otro horario, hacer una jornada más extensa de trabajo. Pero nada, eso, quería aclararlo, vuelvo porque si no me voy, pero la idea era esa, aclararla, que estamos hablando a nivel general, no nosotros como trabajadores de salud específicamente. bien, bien aclarado. Bueno, continuamos. Somos autónomos, la masa de gente laburadora, no nosotros. Somos autónomos. A veces directamente no, porque aun cuando trabajemos totalmente por cuenta propia, igual somos dependientes del mercado y de la economía en general para vivir. O sea, me puedo considerar autónomo, que trabajo por mi cuenta, que tengo mi propio negocio, que vendo mis propios productos, pero si yo hago mis velas, por ejemplo, hago velas y vendo velas y nadie me compra las velas porque el mercado está caído y no hay dinero, y no,
sí dependo un poco del mercado. O sea que por eso dice que directamente no somos autónomos, siempre vamos a depender del mercado, de la economía que haya en ese momento y del dinero que esté girando en ese momento. Sí, y mismo también, Nati, para comprar los insumos, ¿no? Para Digo, comprar si yo, insumos, claro. claro, si yo tengo un emprendimiento de hacer velas, hacer manualidades, o mismo un negocio, digo, cualquier otra cosa, yo necesito primero comprar el producto, no, sería comprar los insumos para armar mi producto y después revenderlo, ¿no? Claro, Entonces, en ese comprar el insumo, también estoy dependiendo del mercado, porque sí o sí voy a depender de los precios que maneje el mercado para poder tener esos insumos. Y después voy a tener que hacer una evaluación de ese producto creado por mí misma para poder generar una ganancia de ese producto y después revenderlo, ¿sí? Porque si no, es lo mismo que nada, digo, si lo mismo que gasto lo voy a vender al mismo precio, no hay ahí ningún tipo de hay ganancia. Claro. exactamente, no Eh, serviría, no tendría sentido. no tiene sentido. Entonces, bueno, cuando decimos que aunque seamos autónomos, aunque tengamos nuestro propio trabajo particular o individual, seguimos dependiendo del mercado, tanto para la compra de los insumos como para la venta del producto. Siempre vamos a seguir dependiendo. Exactamente. Después, seguimos. ¿Somos improductivos? Lo que nos dice es que definitivamente no, porque producimos nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra dignidad. Sin embargo, es cierto que como no tenemos capital, somos infraproductivos o deficitarios desde el punto de vista económico. Es decir, nuestras actividades no dan ganancias suficientes como para comprar nuevas máquinas o progresar. A lo sumo alcanzan para el pan de cada día y con mucha suerte para ahorrar. Nuestro trabajo es de subsistencia. Lo que veníamos hablando en esto, ¿no? Que nosotros trabajamos, tenemos nuestro trabajo, con nuestro trabajo podemos vivir, subsistir. La realidad es que en este momento no alcanza mucho para ahorrar y volvemos a lo mismo, no nos alcanza, buscamos otro trabajo, buscamos nuestro microemprendimiento para tener algo de ganancia, pero no, como dice acá, lo voy a resaltar, ay, no puedo resaltarlo, pero no para comprar máquinas. Si yo hago velas, si existe una máquina que automáticamente la lleno de cera y hace velas, y la realidad es que no tengo para comprar esa máquina. O si hago milanesas en mi casa, preparo y vendo milanesas, y la realidad es que no tengo la cantidad de dinero como para comprar una empanadora de milanesas. Esa es nuestra realidad en general, ¿no? Sí, que muchas veces en Que no esos significa que casos, no seamos productivos, a eso digo. exacto, Somos exacto. productivos. Sí, muchas veces en esos casos tenemos que acceder a microcréditos, ¿no? Como a generar una deuda o a sacarlo en cuotas para poder tener esa máquina que bien dice Nati para seguir trabajando, ¿no? El mismo trabajo que hacemos no nos da la suficiente ganancia para poder comprar de contado una máquina, ¿no? Como una máquina o progresar en ese emprendimiento, en ese trabajo que yo esté haciendo. Sí o sí voy a tener que generar una deuda a largo plazo para poder sostener ese microemprendimiento o para poder agrandar o expandir ese microemprendimiento, ¿no? Estos trabajos que nosotros hacemos en el día a día, que bueno, ya igual lo venimos hablando, no son suficientes para generar ese cambio, ¿no? Nos va a dar una gran ganancia para generar ese tipo de cambio. A lo sumo, como dijo Nati, nos dejará algo para ahorrar, pero también es como muy finita la línea porque es muy poca la gente también que puede ahorrar. Por lo general vivimos en el día a día. Digo, el trabajo que hacemos nos alcanza el día al día y con suerte llegamos a fin de mes.
Esa es un poco la realidad que venimos teniendo y que se fue profundizando en el último tiempo, como ya sabemos. Pero está bueno esto de tener en cuenta lo que decía Nati, de no somos improductivos, ¿no? Porque a veces nos termina generando como ese pensamiento de, che, no está alcanzando lo que estoy haciendo o no estoy produciendo lo suficiente porque el sueldo no me está alcanzando. No depende 100% de nosotros mismos, ¿no? Porque ahí ya vamos a recaer en el individualismo. No depende 100% de nosotros eso, sino que hay todo un contexto que hacen a todo ese proceso. Como dijimos, dependemos del mercado, dependemos de cómo, a qué precio vamos a comprar los insumos, dependemos si lo podemos vender, si hay otro o una otra que puede comprar lo que yo estoy vendiendo, porque seguramente a quien se lo quiera vender va a estar en la misma situación que nosotros, que no llega a fin de mes también. Entonces, ahí se genera todo como una cadena, ¿no? En este compra-venta, en esta producción, de cómo lo llevamos a cabo. Y no quiere decir que seamos improductivos, sino que hay un contexto que no está ayudando o no está acompañando todo ese proceso. Exactamente. Bueno, y todo esto que venimos hablando nos lleva a adentrarnos un poquito más en lo que es la economía popular. Para saber bien qué es la economía popular, primero desglosemos qué es economía. Viene es un término griego que dice que oikos, sería, que significa casa, y nomia, que significa orden o administración, como el orden o administración de una casa. Y Perón decía que no hay mejor economista que un buen almacenero o una buena ama de casa. Entonces, es la organización de la casa con el dinero y con los insumos y con lo que tengamos en nuestra casa para la administración. Sí, ahí sumo algo, Nati, que habíamos hablado en la clase pasada. Nosotros retomamos la economía popular. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado en la clase anterior con Juan y Maiti? Y habíamos hecho la diferenciación, bueno, cuál es la economía popular o social, y por otro lado, partiendo de la diferenciación con la economía tradicional, ¿no? Que es la economía que conocemos todos, o por lo menos en la que estamos insertos. Entonces nos encontramos que en el medio habían un montón de situaciones, como por ejemplo lo que veníamos hablando de los microemprendimientos, que no entraban dentro de la categoría de la economía social, ¿no? Que correspondían a otro tipo de categoría. Ese otro tipo de categoría es, como bien mencionábamos la clase pasada, es la economía popular, ¿no? La economía, como dijo Nati, que se sostiene o que significa, en un término tradicionalista, la administración de los hogares, la administración de la casa. Obviamente nosotros vamos a ampliar ese concepto ahora con Nati. Esto es un primer acercamiento, pero para que se vaya entendiendo cuál es la diferenciación entre la economía tradicional, que es la economía en la que estamos insertos, en la que trabajamos las clases anteriores, y la economía popular, que es la que vamos a empezar a ver hoy. Muy bien. Bueno, nosotros para esta clase tomamos algunos autores, por ejemplo, en este Grabois y Pérsico, que dice que la economía popular es cuando nos referimos a la forma en que los sectores populares administran los recursos que tienen a su alcance. Y son actividades que surgen como consecuencia de la incapacidad del mercado para ofrecernos un trabajo digno y bien remunerado. Entonces, cuando aparece una crisis económica, empezamos a buscar de qué forma podemos salir de la crisis económica, y ahí es donde aparecen tareas, trabajos, actividades para poder solventar las necesidades, y a esto le llamamos economía popular.
Después agrega que son procesos periféricos inmersos en la cultura popular, basados en medios de trabajos accesibles y al trabajo desprotegido y precarizado. Son trabajos que aparecen en el barrio, son trabajos que surgen, como por ejemplo el reciclado, la venta ambulante, las cooperativas, son siempre en el barrio, no sale de ahí. Ventas a nuestros vecinos, a nuestras propias familias, siempre queda como en el mismo círculo. Y ahí, Nati, perdón, ahí me gustaría resaltar la parte que dice en el primer párrafo, está conformada por todas las actividades que surgieron como consecuencia de la incapacidad del mercado para ofrecernos a todos un trabajo digno y bien remunerado, que es lo que hablábamos recién, ¿no? Frente a esta necesidad que nos genera el mercado porque no nos está cubriendo las necesidades básicas, necesitamos, digo, obligatoriamente recurrir a otro tipo de trabajo, ¿no? Otro tipo de forma de conseguir dinero para sobrevivir. Entonces, ahí aparece la economía popular y este otro tipo de trabajos que no son formales, no son registrados, pero que nada, me parecía esto. Y lo interesante de lo que dicen estos autores es, che, esto no sucede porque sucede de un día para el otro, la economía popular, la gente no se organiza para vender productos o hacer manualidades y revenderlos porque tiene ganas, sino porque hay La una necesidad. economía, claro, hay Siempre una necesidad por parte del, exacto, por parte del mercado actualmente. Entonces, eso nos lleva, digo, termina siendo una consecuencia de. Claro que sí. Bueno, después tomamos también otro autor que se llama Coragio, que él dice que la economía popular no es una economía para pobres, sino una economía de los trabajadores populares y su propia lógica, lo que busca crear y sostener las condiciones materiales para la producción de la vida digna de sus integrantes. ¿Sí? Es como no catalogar, como no decir, bueno, economía popular es igual a pobreza. Él dice que no, que es esto, es la actividad para sostener esas condiciones que necesitamos para vivir. De esta mirada, con lo único que cuentan y de lo que dependen es su trabajo, que lo realizan a través de microsociedades conformados por sus grupos familiares dentro de un barrio, en algunas ocasiones vinculados territorialmente. O sea, siempre va a ser dentro del barrio y también con las familias. Esta economía popular busca restituir la unidad entre producción y reproducción que el mercado capitalista rompió. Y ahí coincide también con el concepto anterior de Grabois y Pérsico, que es la incapacidad del mercado, ¿sí?, de ofrecernos trabajo digno. Sí, y Coragio también agregan en su escrito, que nosotras no lo subamos acá, pero lo estuvimos charlando con Nati, que nos parecía importante también. Coragio es un economista argentino. Lo que él dice también es que en esta idea de la reproducción, de la vida digna de sus integrantes y que no es una economía específicamente de pobres para pobres, lo que dice también es que se podría pensar la economía popular como una alternativa también de la economía formal. No solamente una economía pensada para los sectores populares, ¿no? Para no ser repetitiva, para los sectores populares, sino más bien pensarlo como una alternativa, ¿no? Que podría funcionar en cualquier parte, ¿no? Como una alternativa de la economía tradicional. Que a mí me parece particularmente interesante porque creo que este tipo de trabajos en la economía popular se está expandiendo, está creciendo, y también están apareciendo otras formas de trabajo, ¿no? Con el tema de internet, de la web, digo, con los streamers, con los youtubers, digo,
aparecen otro tipo de trabajos nuevos, porque claramente antes no existían, y que esos también hay que pensarlo, bueno, eso en la regulación, digo, cómo, desde dónde lo podemos mirar, digo, los que hacen, no sé, TikToker y cobran por eso, ¿son autónomos o es un trabajo formal? ¿Quién lo regula? Digo, hay un montón de preguntas o interrogantes que nos podemos hacer frente a esos nuevos empleos. Y que también nos queda, ¿no? Como la pregunta de saber si corresponden a un trabajo formal o informal, ¿no? Como, o si están dentro de la economía tradicional o popular. Digo, ahí también, digo, hay que es un término nuevo que hay que seguir trabajándolo, pero me parecía interesante lo que dice este autor, que la economía popular no debería ser pensada solamente para los sectores populares o de pobres para pobres, sino que tendría que ser pensada como una alternativa. También lo pensaba yo porque cuando hablamos de economía popular y, no sé, se me viene a la cabeza una persona que está haciendo un microemprendimiento, no sé, y le va muy bien en ese emprendimiento que tiene. Y tal vez la persona no siente la necesidad de buscar otro tipo de trabajo que sea registrado, o sea, que esté dentro del mercado formal, dentro del trabajo formal, porque ya con el microemprendimiento que tiene, le es suficiente, digo, le va tan bien, genera un sueldo que le permite llegar a fin de mes, que le permite sostener su cotidiano, y no cree la necesidad de insertarse en el trabajo, en el mercado de trabajo formal. Entonces, desde ese lugar también pensarlo, ¿no? Como una alternativa. No necesariamente la economía popular es solamente si no tengo trabajo formal y no me queda otra, ¿no? Como pensarlo en esa línea, sino que la economía popular puede ser pensada también como una alternativa, ¿no? Como a mí me va tan bien con este trabajo, hago este tipo de producto, me sirve, se vende, es lo que me gusta, las vacaciones me las puedo gestionar yo misma, el aguinaldo también, digo, trabajo, no tengo horarios en el trabajo porque los regulo yo en función de mi cotidianidad. Entonces eso también permite que sea una elección en la economía popular, ¿no? Que sea una elección de lo que yo quiero hacer y no que sea, bueno, lo tengo que hacer y ya porque no tengo otra alternativa. No, sí, la economía popular es otra alternativa. Entonces también está bueno pensarlo desde esa lógica. No necesitamos estar 100% inmersos en un trabajo formal porque podemos encontrar otra forma. Eso es lo que él nos va a decir en su escrito, que está muy bueno, que nosotras se los dejamos igual subido en la bibliografía para quien lo quiera ampliar esta información. Pero nada, tiene cosas muy puntuales para hablar sobre la economía popular que están buenas para pensar, ¿no? Porque trae otra mirada, otra forma de pensar la economía popular. Exactamente. Bien, bueno, eso también es importante. Dejamos la bibliografía no solamente para que quede ahí y ver que nos basamos en eso, sino para expandir un poquito más la lectura y crear esto, ¿sí? El pensamiento, el repreguntarme, pero ¿por qué? Pero puede ser. Eso está bueno que vayamos también activando durante el curso. ¿Qué más? Seguimos. Bueno, seguimos con Coraggio, que dice que los trabajadores de la economía popular combinan distintas formas de utilizar su fondo común de trabajo, ya sea mediante producción y venta autónoma de bienes y servicios en el mercado. Lo que ya venimos repitiendo todo el tiempo es yo voy a buscar esta opción de trabajo, puedo vender alimentos, ropa, reciclaje, como ya habíamos nombrado, trabajar en construcción, trabajo doméstico o mediante la venta directa de su fuerza laboral. Además, realizan actividades no mercantilizadas dentro de sus hogares, familias o comunidades destinadas al autoconsumo o al sostenimiento colectivo.
como comedores, copas de leche, cuidado, asistencia comunitaria. Esto, si bien es esto, tenemos esta opción y esta mirada de no unir pobreza con economía popular, pero los comedores, las copas de leche y todos estos lugares de asistencia surgieron a partir de crisis siempre. Así, por ejemplo, la crisis del 2001, en el 2001 no había trabajo, no había dinero por ningún lado. ¿Qué se hizo? Esto, comedores, empezaron a reunirse, agrupaciones, grupos, familias que se reunían y levantaban un comedor o un lugar de esto, de asistencia comunitaria. Luego de esto aparecieron las cooperativas, que también muchas familias, vecinos, se juntaban para poder levantar una cooperativa, una fábrica que había fundido o lo que fuere. Después, ¿qué más? Había eso, Nati, lo de Grabois y Pérsico. Sí, las unidades económicas populares pueden clasificarse considerando 4 elementos. El espacio de trabajo, que puede ser nuestra casa, un taller, la calle, una cooperativa, la rama de la actividad económica, primaria, secundaria, terciaria, pudiendo combinar varias. Primaria, secundaria, terciaria. O sea, compro algo ya hecho o compro los insumos para hacer, como veníamos diciendo lo de las velas, ¿sí? Sería compro los insumos, lo que se necesite. Ay, no sé cómo se hacen las velas con cera, bueno, para prenderle el fueguito. Tampoco tengo mucha idea. De frasquitos para poner ese producto, tapitas, Claro, lo que el contenedor también, sí. sí, eso. Bueno, ahí sería secundario, sí, no, yo compro los insumos, pero hago el producto y luego lo vendo. La situación, entonces vamos por la segunda. Primera, el espacio de trabajo. Segundo, la rama de actividad que va a ser la situación o relación laboral de los trabajadores, independiente, comunitarios, etcétera. Si trabajo para yo sola, si trabajo para alguien, si trabajo en comunidad. Y la forma legal, informal, cooperativa, entre otras, como veníamos hablando. Bueno, a partir de la economía popular surge una unión, ¿sí? De trabajadores de la economía popular, que se llaman UTEP, Trabajadores de la Economía Popular, Unión de los Trabajadores de la Economía Popular, que registran, ¿sí? Las personas trabajadoras de economía popular mediante el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, que es el RENATEP. El RENATEP relevó datos que dice que el 57% de las personas inscriptas son mujeres, o sea, más de la mitad. El 50,7% se encuentra en la franja etaria que va desde los 30 a los 65 años. Un 49% corresponde a los jóvenes hasta 29 años. Después también nos habla un poquito de la distribución geográfica, que la mayoría, como suele suceder, se centra todo en Buenos Aires. Somos el centro Buenos Aires de todas las actividades. Sumo un datito, Nati, la UTEP, para contextualizar, se creó en el 2019, ¿sí? Como nada, para que vean que es algo relativamente nuevo, no está hace tanto tiempo. Y esto que trae Nati sobre el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, está buenísimo también, que es esto lo sacamos lo tomamos de un trabajo que se hizo el año pasado, en el 2024, o sea que es información que está bastante actualizada y nos permite contextualizar también los diferentes, digamos, cómo se ve la economía popular, ¿no? Quiénes están dentro de la economía popular, quiénes trabajan este tipo de economía, la franja etaria y demás, nos permite también generar un análisis de ese tipo de trabajos. Claro. Por eso hay que sacar, ¿no? Rescatar esto de que el 57% de las personas son mujeres Sí, en no la es un dato economía. menor eso, No es un ¿no? dato. La cuestión de género. Ujú.
La mayor cantidad de inscriptos se concentra en servicios sociocomunitarios, que son los comedores y merenderos. En segundo lugar, servicios personales y otros oficios, y se destaca el servicio de limpieza. La rama de comercio popular y trabajos de espacios públicos tiene un 13% y va bajando entre vendedores ambulantes, feriantes, artesanos, que son entre un 10 y un 12%, para llegar finalmente al 11% que corresponde a la construcción e infraestructura social y mejoramiento urbano, y ayudantes de obra junto con pintores y electricistas otro 28%. Finalizamos más o menos con esta conceptualización a grandes rasgos de lo que es la economía popular y la diferenciación entre la economía tradicional que fuimos trabajando durante estas clases. La idea igualmente es retomarla la semana próxima, que vamos a estar sincrónica y vamos a hacer el cierre del módulo como lo hicimos con el módulo 2 también. Lo vamos a seguir trabajando ahí, esta diferenciación y la forma en que podemos observar o que podemos identificar la economía informal y demás, pero bueno, la idea era poder darle un marco teórico sobre este tipo de economía y que ustedes puedan entender la diferencia, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de economía popular, que se escucha un montón, se menciona todo el tiempo, pero tal vez necesitábamos como encuadrar un poco, organizar también un poco la información. Si querés, Nati, pasamos al segundo tema, que es la fuerza laboral. Es la fuerza laboral, sí. Y para esto tenemos un videito. ¿Puedes abrirlo? A Nicolás Kreplak. Nicolás, buenas tardes. Fernando te saluda. Gracias por atendernos. Sí. Fernando, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, primero quiero preguntarte tu análisis sobre lo que significa esta persecución al Garrahan, por qué el Garrahan y cómo estás viendo esta emergencia en pediatría que parece que el gobierno no toma nota. Bueno, el Garrahan es un hospital que es muy importante, es muy bueno el hospital, tiene altísima capacidad técnica, y la construcción de un proceso de esas características, de un hospital de esas características, es muchísimo más que solamente dinero y juntar. Es decir, no es que porque uno agarre y construya un edificio y ponga sueldos, va a ser un Garrahan. Esos son décadas de creación de equipos, de construir una lógica institucional muy compleja. Básicamente, eso es lo que está buscando destruir el gobierno nacional. Que si los hospitales públicos son de excelencia, pensemos que el Garrahan como el Cruce, ¿no? Nos pasa con el San María de Udovica o el San Martín en La Plata también, son muchas veces superiores a cualquier lugar privado. Y entonces se les cae también un poco toda esta idea de que lo público no sirve. Entonces, la persecución, el desfinanciamiento, busca un poco destruir la moral de un hospital que es realmente muy interesante cómo trabajan y que le sirve a todo el país. El Garrahan es mucho más que ese hospital, porque es la punta de todo un sistema que podemos conocer, que desde una persona, un profesional de un centro de salud en un barrio alejado, que ve a un nene, sabe que si ese nene tiene algo que efectivamente es muy complejo, ya pasando por el hospital de la localidad, por el hospital personal, pero finalmente llegás hasta el Garrahan. Y todos conocemos a alguien, a un niño, en algún lugar de este país, de todas las provincias del país, que terminó, y no importa su clase social, en el Garrahan, porque efectivamente es el lugar donde se resuelven los problemas más complejos. Sobre eso están atacando, desfinanciándolo, destruyendo la cultura del trabajo. Ahora le sacan el recurso. La ley de emergencia básicamente decía que no pueden ganar menos que lo que ganaban en noviembre del 23. No está hablando de hacer multimillonarios a ningún profesional, nada por el estilo. Claro. También decía, garantizar su financiamiento, reconocerle como un hospital de complejidad para todo el país. Pero hay dos cositas más que están metidas en esta ley, que no es solamente el Garrahan, que tiene que ver con el sistema de residencias. Este gobierno nacional primero hizo un desastre con las residencias en general, que hubo escándalos por venta de exámenes, etcétera, y terminan cambiando las condiciones laborales, como les pagaba muy poco el sueldo, no les aumentó en los casi 2 años de gobierno. Lo que les ofreció ahora es, para aumentarles el sueldo, pasarles a cobro de bolsillo lo que antes eran aportes patronales. Con lo cual, todos los aportes, jubilatorios, aguinaldo, cargas sociales o aportes, asignaciones familiares,
todo eso pasa a sueldo, con lo cual ahora gana un residente que tiene condiciones de explotación lo mismo que gana un residente de la Ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires con condiciones laborales adecuadas, derechos laborales, cosa que no se puede retroceder en los derechos de los trabajadores y menos en salud, porque además tenemos un enorme problema de desgaste de los trabajadores. Así que también estaba eso incluido dentro de la ley de Garrahan. En la provincia de Buenos Aires, con un presupuesto que está recortado desde el gobierno nacional, confírmame, yo tenía la información, ¿cuántos centros de salud pudieron inaugurar? Porque lo del renovamiento del equipamiento en los hospitales lo conozco personalmente y sé de esto, pero además se estuvieron abriendo centros de salud. ¿Tu gestión cuántos centros de salud tiene abiertos? Bueno, el centro de atención primaria de salud inaugurados, este viernes va a ser el 200. Este viernes en Florencio Varela con el gobernador vamos a inaugurar el centro de salud 200, que son unos centros de salud muy grandes, de 500 metros cuadrados, con todo el equipamiento odontológico, para consultorios pediátricos, con farmacia. La verdad que son lugares de muy buena calidad para trabajar. Además de eso, ya inauguramos 2 nuevos y vamos a terminar inaugurando 20 más, centros de salud mental, centros comunitarios de salud mental, una tremenda epidemia. Estamos viviendo en este momento un aumento tremendo de la demanda en materia de salud mental, y estamos abriendo entonces centros especializados para hacer como si fuera hospital de día, es decir, lugares donde hacen trabajos en salud mental de mayor complejidad que en un centro de atención primaria, pero sin necesidad de trabajar en internación. Y la verdad que sí, en inversión en salud también vamos a inaugurar este viernes, vamos a entregar la ambulancia número 400. Nicolás, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marcos? Y te saluda. ¿Qué tal, Marcos? Te pregunto en términos más generales, digo, políticamente en términos más generales, hay mucho ruido dando vuelta por el envío discrecional de fondos a algunas provincias, tratando de frenar justamente la emergencia pediátrica o el rechazo al veto de la emergencia pediátrica este miércoles, lo mismo que pasa con la emergencia o con el presupuesto universitario. Digo, hubo una derrota del gobierno en la provincia de Buenos Aires, y las respuestas parecen ser esta. Digo, ¿cómo estás viendo en términos más generales, por fuera de la cuestión de salud, esa respuesta del gobierno después de la derrota y el intento de frenar, entre ellos, por supuesto, el rechazo del veto a la ley de emergencia pediátrica? Sí, yo creo que este gobierno tiene una percepción de la democracia y del federalismo bastante atrofiada, bastante poco funcional y nada que ver con la historia argentina. Los problemas de este país se deben discutir desde el Estado Nacional con las provincias, no puede ser una imposición del Estado Nacional, y menos que la imposición sea solamente ajustar con recursos que tiene el Estado Nacional que vienen de las provincias. Así que no hizo ningún tipo hasta ahora, por lo que percibimos al menos, ningún tipo de lectura respecto del resultado de las elecciones, pero además del resultado del día a día en las calles, de lo que nos está pasando en el Congreso, de los votos que pierden en las votaciones en la legislatura. Bueno, creo que todo eso de la división de poderes, de cuál es el rol del Congreso Nacional, todo eso, la verdad que creo que no lo persiguen. Y bueno, y si ahora lo que quieren hacer es intentar comprar algunas voluntades con algunos recursos, bueno, me parece que ya a esta altura del partido, las provincias que vuelvan a cometer, además de que no sé si es lo mejor para todos, pero que vuelvan a cometer el error de confiar que este gobierno les va a dar algo, hasta ahora les ha ido para todos, ¿no? Los que han firmado el Pacto de Mayo, los que se han resistido, a todos les ha ido muy mal, y las rutas están abandonadas en todos lados, los medicamentos faltan para todos, etcétera, ¿no? Te vuelvo a las cuestiones que hacen propias a tu área. Mi trabajo es fácil porque uso Clica. Así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo vaciando todo. La vacunación contra el dengue, ustedes ya la empezaron, la van a empezar porque desapareció. Bueno, ¿y a dónde queremos llegar con este videíto? Fue antes de que aprobaran el aumento al personal de salud del Garrahan. O sea que todo esto, la lucha y las convocatorias y el trabajo de los sindicatos tuvieron un resultado en eso. ¿No, Pame? Sí, la idea con este video... Voy a cambiar no sé si se escucha bien. Sí, se escucha. Sí. La idea con este video era un poco, primero,
contextualizar, ¿no? En qué situación estamos, sobre todo la fuerza laboral en salud, ¿no? Los y las trabajadoras del área de salud, que ya lo venimos charlando un poco, ¿no? Durante todas estas clases, creo que de inicio del curso, un poco en la situación en la que nos encontramos, con sueldos muy por debajo de la canasta básica, que no llegamos a fin de mes y empezamos a hablar también de, ¿no? Como vemos cómo se va conectando una cosa con otra, empezamos a hablar también de los trabajos no registrados, los trabajos informales, la economía popular, cómo es que necesitamos acceder a otro tipo de empleos, cómo nos rebuscamos también y empezamos a generar otro tipo de ingreso con otro tipo de trabajos, ¿no? Con microemprendimientos, con ventas de lo que sea. Estamos todo el tiempo tratando de cubrir esa necesidad que no está satisfecha por el Estado o por el mercado, en este caso, que venimos, digamos, a hablar del mercado de trabajo formal. Claro. Entonces, un poco lo que viene a hacer este video y lo que viene a contar Nicolás es, bueno, che, está pasando esto, no es algo nuevo lo que estamos contando, y cómo afecta todo eso a el trabajo de los equipos de salud, que sabemos que es una rama súper importante y principal, primordial para la comunidad, ¿no? Sabemos que el área de salud es indispensable. Entonces, bueno, ¿cómo afecta o cómo repercute esta baja en el salario, este no reconocimiento económico por parte del Estado a los trabajadores y las trabajadoras del área de salud? Sí. Y esta foto que pusimos, que me parece también interesante y linda, es como en la bandera aparecen, dice, trabajadores de la salud pública, y abajo nombra a todos, nombra a los camilleros, limpieza, rayos, esterilización, enfermería, laboratorio, y después más chiquitito, pero todos, ¿no? O sea, todos, todo el equipo de salud se encuentra en lucha. Sí, y no solo hablamos, perdón, Nati, cuando Sí. hablamos del equipo de salud, no solo hablamos de los médicos o las médicas, o los enfermeros y las enfermeras, sino que hablamos también de promotores y promotoras de salud, ¿no? También son profesionales que son parte de los equipos de trabajo en el área de salud. Exactamente. Entonces a lo que vamos es esto, cuando hablamos de fuerza laboral en salud, si bien hablamos de todos estos profesionales que están colegiados, sindicalizados, también hay que incluir la formación de los equipos de salud, los promotores comunitarios de salud, que acá lo pusimos en negrita, que sean incluidos en los ámbitos formales laborales con esta denominación, promotores comunitarios de salud. Y la idea es que se entienda y se proteja su rol, ¿sí? Dentro de la sociedad. Este no es un tema menor, ya que los promotores de salud son una realidad visible en los barrios y áreas programáticas de centros de salud y de hospitales. Ya los vemos, los reconocemos, están en todos lados, estamos en todos lados los promotores. El reconocimiento de este rol es valiosísimo. ¿Se escucha el señor que está vendiendo? No se escucha mucho, ¿eh? No, tranqui. Ah, bueno, bien. Bueno, esto, ¿no? El rol del promotor, lo valioso que es, que ya lo venimos viendo desde la clase 1 más o menos, que hay ley, que está regido bajo una ley, el rol del promotor. Depende del Estado, obviamente, la situación y el rol. Y la idea es esta, integrarlo, como si lo vemos, existe, hay ley, existe todo un marco para que este rol se cumpla. ¿Qué pasa que no podemos verlo o no está tan integrado a nuestro sistema de salud? Sí, agrego algo, Nati, importante, Sí. que de lo que dijiste recién, si querés volver a la plaquita anterior, que me parecía interesante resaltar,
esto que mencionabas recién sobre el reconocimiento de ese rol, que sabemos que es súper importante, que es muy valioso. Ese reconocimiento no va a ser solamente o no va a depender solamente del Estado, ¿no? A través de la regulación de la ley, como bien dijo Nati, sino que también va a depender de los equipos de salud, de nuestro aporte dentro de los equipos de salud también, como promotoras de salud, y también de la formación que nosotros tengamos en el ámbito tanto público como privado, ¿no? Me parece importante mencionar esta parte, resaltar esta parte que decía Nati, porque ese reconocimiento no va a estar dado, no es de hecho, ¿sí? No va a estar dado por sí solo en consecuencia de, hay un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta y que hay que seguir trabajando para que los promotores de salud continúen con esa tarea, con ese recorrido del reconocimiento de su trabajo, que sabemos que es súper importante, ¿no? Hay un montón de factores que influyen y que hacen a ese reconocimiento y que hay que tenerlos en cuenta. No depende 100% de nosotros como promotores de salud, pero sí necesitamos también hacer ese aporte a los equipos de salud y a la comunidad con la que trabajamos, ¿no? Y para eso también va a ser necesaria la formación que nosotros tengamos en diferentes temas de salud y la actualización de esa información también. Por eso es importante, como mencionábamos en clases anteriores, la formación, poder capacitarnos, actualizar información, aprender sobre, no sé, sobre el sistema digital, digo, hay un montón de cuestiones que también hacen a nuestra formación como promotores de salud y que van a ampliar nuestra mirada en nuestro rol, ¿no? Que van a sumarle un poco más de contenido a nuestro rol como promotores de salud. Por eso ese reconocimiento no va a depender 100% de nosotros, pero sí es necesario que nosotros hagamos nuestro mayor esfuerzo para estar formados y capacitados para poder dar nuestro mejor trabajo. Y obviamente sí hay otras cuestiones que tienen que ver con el marco normativo, con la regulación de la ley, etcétera, pero me parece esto importante también tenerlo en claro. Y obviamente este curso de promotores de salud es una parte fundamental también a esa formación, ¿no? Ustedes, o la gran mayoría de ustedes, ya trabajan como promotoras de salud y esto viene a darle también un marco más institucional, un marco normativo, un marco teórico sobre lo que ustedes ya hacen, porque las tareas ustedes ya están en el territorio en su mayoría, ya las saben, ya las conocen, hay muchas que les salen por inercia. Bueno, hay que seguir actualizando esa información, hay que seguir trabajando sobre esos contenidos, hay que seguir informándonos para darle, digamos, tener una mejor calidad a la hora de llegar al territorio y al momento de hablar con la comunidad, ¿no? Con las personas, que es con quienes trabajamos, y porque somos, como lo venimos diciendo siempre desde el comienzo de este curso, somos quienes van a garantizar en algún punto el acceso a la salud de esas personas y necesitamos estar formadas. Exactamente. Bueno, adhiero a todo lo que dijo Pame y además sumar que el sistema de salud se caracteriza por ser dinámico, todo el tiempo va apareciendo, todo el tiempo va cambiando, o aparece una vacuna, o aparece algo, o hay un brote de sarampión, por ejemplo, y todo el tiempo tenemos como que ir atrás de lo que está sucediendo, informándonos y preparándonos, porque eso es lo importante también como promotor de salud, llevar información fidedigna, real y constatada, ¿sí? Es lo que eso también nos va a dar nuestro lugar en el sistema de salud. Hablar y decir cosas reales y cosas que yo sé que están probadas, que están científicamente comprobadas, que están actualizadas, ¿sí? No hablar de él empíricamente, digamos, sí, porque yo sé, porque mi vecina, porque no.
hablar científicamente, digamos, con propiedad. Bien. Bueno, y con esto dejamos 2 preguntitas, ¿sí? Para seguir hablando la próxima clase. Nuestra próxima clase va a ser sincrónica. No vamos a dejar tarea, pero vamos a dejar estas preguntas para reflexionar y retomarlas la próxima clase. Una es, si los promotores ya somos parte integrante de los equipos de salud, ¿por qué sucede que el rol no termina de afianzarse? Por ahí un poquito de lo que venimos hablando puede surgir ahí cuando empecemos a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué si somos parte no? Ya estamos, trabajamos con el médico, trabajamos con la enfermera, trabajamos en el CAPS, pero nunca una termina. ley también, ¿no? Que nos ampara. Tenemos una ley. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que no termina de afianzarse ese rol. Y la otra preguntita es, ¿qué aportes y estrategias podríamos tener los promotores para afianzar y valorizar nuestro rol como trabajadores de la salud? Y ahí va a lo que decía Pame. Sí, nos pueden dar el lugar, pero nosotros también tenemos que valorizar y darle lugar a nuestro rol dentro del sistema de salud. ¿Cómo podemos hacer? Pensemos. Pensemos y lo hablamos la clase que viene. Sí, se los dejamos ahí como para que lo puedan reflexionar, que puedan pensar sobre esto y también pensando en función del todo el contenido que fuimos trabajando en este módulo, ¿no? Me parece como que está bueno que en esta última clase podamos ir pensando los diferentes temas. No son clases aisladas e individuales, sino que tienen una conexión, una relación una con la otra. Cuando empezamos a hablar de la economía popular, salió lo del trabajo formal, lo del trabajo informal, empezamos a hablar del rol de promotores, de la importancia de la formación, que fue, creo, una de las primeras clases que tuvimos. Y antes de historia, de la formación de los sindicatos, del modelo que tenía Argentina en ese momento, tiene todo se une con todo. Exacto, exacto. Todo tiene una relación, las leyes de trabajo, los derechos que tenemos y también las responsabilidades. Digo, todo eso hace a estas últimas preguntas que si bien específicamente son sobre el rol de promotoras y promotores de salud, porque es a quien está dirigido este público, pero sí pensándolo en relación con toda la teoría, con todo el marco teórico que fuimos trabajando durante este módulo, que es un montón, pero me parece que se puede ir relacionando. Entonces, bueno, pensemos, si ya existe una ley, ¿no?, que nos ampara como promotoras de salud, si ya estamos dentro del sistema, si ya trabajamos en los centros de salud, en los CAPS, en los hospitales, tenemos nuestro equipo de trabajo con otros profesionales y demás, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ese rol no termina de afianzarse? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ustedes seguramente nos puedan brindar más información a nosotras, y eso está bueno el intercambio también para seguir pensando la construcción de este rol como promotores de salud. Como bien decía Nati, la información todo el tiempo va cambiando, el área de salud sobre todo es muy dinámico, y también porque trabajamos con personas y va a suceder de esa manera, digo, ¿no? Es inevitable que no sea cambiante cuando no, el contexto, sobre todo cuando trabajamos en lo social. Y después, como una segunda pregunta, bueno, esto como decía ella, acá Nati, ¿cómo pensaríamos cuáles son los aportes y las estrategias, ¿no? Ustedes que están ya trabajando en el área y si no lo están, también pensémoslo con todo lo que fuimos trabajando en este curso. Bueno, ¿cuáles serían para ustedes las estrategias que podríamos implementar? ¿Cómo podríamos empezar a cambiar esa perspectiva sobre nuestro rol? Y también, ¿no?, como da lugar a pensarnos, digo, capaz que hay compañeras que ya están trabajando en el área y que la verdad son reconocidas, no les sucede esto que estamos mencionando. Bueno, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál fue su aporte? ¿Cómo lo llevan a cabo? ¿No? Como también
traer sus experiencias cotidianas para compartirlas y continuar repensando este rol y continuar trabajando sobre las acciones o el deber ser de los promotores y las promotoras de salud. Creo que nada más, Nati, no sé, sobre por lo menos la clase, ahora vamos con la info para la próxima, pero me parece que ahí cerraríamos. Ahí estaríamos perfectas. La clase de hoy. Bien, como les dijimos al inicio, esta fue la clase número 17 de todo el curso que arrancamos hace unos meses ya. Cuarta clase del módulo 3, última clase del año, básicamente. La semana que viene nos vamos a volver a encontrar el día martes, si no me equivoco es 9, día martes 9. Sí, sí. Vamos a estar de manera sincrónica, conectadas, como siempre, a través del link de Meet, que lo van a encontrar en la plataforma, a las 2 de la tarde, y vamos a hacer una clase de repaso, que sería una última clase para cerrar el módulo número 3, ¿sí? Al igual que hicimos con el módulo 2, que tuvimos una clase última donde fuimos charlando sobre las dificultades que ustedes tuvieron, sobre las dudas que les quedaron, sobre los temas que más les interesaron y demás. Bueno, la idea es que podamos tener este nuevo encuentro, esta nueva clase el martes 9 y podamos saldar todas esas dudas que ustedes tengan o lo que quieran compartir sobre el módulo. Así que les esperamos, sean bienvenidos ese día, con muchísimas preguntas, con muchas ganas de hablar, porque como le dijimos en el módulo anterior, esa es una clase que va a estar destinada específicamente para ustedes, así que la idea es que ustedes puedan venir con todas las dudas o los comentarios o sugerencias que sean posibles. Si no, la clase no se podría llevar a cabo, básicamente. Va a ser destinada para ustedes. Eso por un lado, y por otro lado, como ustedes bien saben también, al finalizar cada módulo tenemos una actividad integradora obligatoria, que es la evaluación de ese módulo. Ya tuvimos la actividad, la AIO número 1, la número 2 del módulo 2, y ahora vamos a tener la del módulo 3, que ya va a estar habilitada a partir de hoy, va a estar habilitada en la plataforma, así que ya la pueden empezar a realizar quienes quieran, quienes puedan, pero igualmente en la próxima clase de la semana que viene nos vamos a encontrar y vamos a tener un momento, un espacio para poder charlar sobre la IO. Así que si hay alguien que la hizo, le fue mal o quiere que le vaya mejor a lo que le fue o le generó alguna duda, alguna consigna, lo que sea, bueno, vamos a tener ese momento para poder charlarlo y hacer comentarios sobre esa actividad. Y para quienes no la han realizado a ese día, digamos al martes que viene, al martes próximo, bueno, sepan que va a estar ese espacio también para que ustedes puedan ir escuchando e informándose de qué se trata esa actividad. Como siempre les decimos, igual es una actividad muy sencilla, son temas puntuales que los trabajamos en clase, no hay nada que no hayamos visto, así que es muy sencilla de realizarla. Tal vez este módulo tiene la particularidad que son preguntas más concretas, porque, digamos, más específicas sobre, no sé, alguna ley, ¿no? Sobre el marco normativo del trabajo, sobre algún concepto muy específico, porque también este módulo nos permite hacer eso, que sea más teórico, pero igualmente insisto en que todo lo que vamos a trabajar en la IO, lo que vamos a pedir en esta IO, está en las clases que fuimos viendo. No hay nada fuera de las clases. No sé si Nati quiere sumar algo más.
Dijiste todo, suficiente. Eso sí, tómense el tiempo para hacer la actividad, no se apuren, lean bien. No es para nada difícil, es fácil. Pueden abrir los textos, abrir los Power. En los Power está toda la información. Pueden abrir las cosas en simultáneo, ir leyendo, repasando, pero no es difícil y no dejen de hacerla. Sí, y para sumar algo, al igual, digamos, manejamos la misma o sostenemos la misma modalidad que en las IOs anteriores, así que van a tener también 3 intentos y cada intento va a tener 2 horas para poder realizarlo, así que tienen tiempo de sobra para armarlo. Y no pusimos fecha tampoco límite. No, no hay fecha límite. Podemos hablarlo en la próxima clase, como decía Pame, las dudas, las preguntas. Está bastante accesible esta actividad integradora obligatoria. Sí, sí, no hay fecha límite, pero tratemos de que sea antes de fin de año, ¿no? Sí, Que obvio. cerremos el módulo 3 en diciembre, así no, pan dulce, sidra, brindamos ya con el módulo 3, Ya listo, está cerrado. cerradísimo. Ujú. Bueno, eso, les esperamos la clase próxima, entonces a las 2 de la tarde nos volvemos a encontrar a través del link de Meet, y bueno, cualquier duda, consulta que surja sobre la IO sobre todo, recuerden que tenemos los grupos de WhatsApp con ustedes, con cada profe, cada docente, así que nos pueden ir consultando a través de ese medio también. Así que nada, buenísimo. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Nati. Muchas gracias a vos, Pame. Nos vemos. Nos vemos, hasta la próxima.